¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en vaxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer. Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer, cordial saludo para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Nos volvemos a encontrar a esta hora de la mañana. Hoy es domingo, julio 14, como ya es habitual. Una mañana agradable aquí en la ciudad de Bogotá con una baja temperatura, pero bueno, en fin, propicia para nuestro café informativo de esta hora de la mañana. Hoy aquí en el Campo de Caracol Radio vamos a hablar del control de plagas, agricultura regenerativa, también de malezas. La noticia más importante es que Corabastos está cumpliendo 52 años de estar operando aquí en la ciudad de Bogotá, en la central de abastos más importante del país y de un emprendimiento, de un proyecto que está cultivando hortalizas, vegetales, para comercializar en diferentes zonas a nivel nacional. Sean todos bienvenidos. Ya comenzamos aquí al Campo de Caracol Radio. La agricultura regenerativa está jugando un papel fundamental, clave, en el control de las plagas en los cultivos, en las plantaciones que se dan no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. La base, los principios son los siguientes: minimizar la labranza del suelo, mantener una cubierta vegetal permanente, una diversificación de cultivos y también la integración del ganado. Vamos a hablar de agricultura regenerativa, de control de plagas, y para ello estamos saludando a esta hora de la mañana al profesor, al investigador Elber Hernando García. Él hace parte de la Fundación Alpina. Profesor, bienvenido al Campo de Caracol Radio. ¿Cómo amanece? ¿Cómo van las cosas? Luis Enrique, muy bien. Todo muy bien, por fortuna, y hoy con un tema súper especial y muy interesante para el desarrollo, digamos, de la agricultura y sobre todo de la producción de alimentos en Colombia y yo diría que en el mundo. Sí, señor. Entonces estamos listos, Luis Enrique, para contarle un poco a tu audiencia cómo estamos en ese sentido. Doctor, pues uno conoce como 3 variedades o 3 mecanismos para controlar las plagas en la agricultura, que es el químico, el físico y el biológico. ¿Por qué no explicamos a los oyentes cuál es la mejor opción en los cultivos, en el agro en Colombia? Luis Enrique, perfecto. Antes de eso, por supuesto, Luis Enrique, como ya lo habíamos mencionado, nosotros desde la Fundación Alpina, la cual represento desde el punto de vista técnico, por supuesto, venimos acompañando procesos de inclusión social económica en pequeños productores en Colombia, sobre todo en el marco de la agricultura familiar campesina colombiana. Y en esa medida, pues, a través de procesos y proyectos productivos sostenibles, pues pretendemos acompañar esos procesos de transformación de las familias campesinas en Colombia. En ese orden de ideas, pues para nosotros es muy importante que uno de los principios claves que tiene nuestro acompañamiento es la utilización de prácticas agroecológicas. O, para ponerlo en un marco un poco más genérico, es trabajar en pro de la agricultura regenerativa. Y hago mención a esto porque la agricultura regenerativa es una condición básica que permite al final que ese control de plagas y enfermedades sea mucho más natural que recurrir a temas como el tema químico, etc. Entonces quería dar como ese primer antecedente para entrar un poco como en materia. Sí, señor. Y esto tiene que ver porque hay una teoría que cuando me invitaste, Luis Enrique, a este programa, empecé, digamos, como a pensar desde dónde lo abordábamos. Y hay una teoría muy importante que no es nada nueva. Esta es una teoría que nace como en la década del 60 del siglo pasado, que permite entender un poco por qué la presencia de las plagas y las enfermedades.
Esta teoría, a pesar de que tiene como un nombre raro, es bastante sencilla, que es la trofobiosis. No sé si alguna vez las has escuchado, Luis Enrique, es el término que te estoy diciendo. Claro, doctor, nosotros los que venimos del campo tenemos algún conocimiento, es lo que fomenta los ciclos de los nutrientes eficientes para aumentar la resistencia de las plantas, de los cultivos, ¿o me equivoco? Entonces la trofobiosis no es nada diferente a que el estado nutricional de un cultivo o de una planta está directamente relacionado con la susceptibilidad de las mismas a sufrir ataques. Ese es como el tema clave. Y eso aplica, digamos, para todos los seres vivos. Planta o ser vivo bien nutrido es muy poco susceptible a sufrir ataques de patógenos, cualquiera ese se llama. Entonces, esto tiene en el caso de las plantas, tiene una relación muy directa, y es que la mayoría de las plagas y de las enfermedades, para poderse desarrollar, porque ellas también necesitan comer, por supuesto, necesitan que hayan presencia, digamos, en la savia de esas plantas, los azúcares, aminoácidos libres, que no estén conformadas aún las proteínas, para que finalmente los desequilibrios nutricionales y metabólicos aparezcan, y ahí inmediatamente aparecen las plagas y las enfermedades, y tienen la posibilidad de alimentarse con esos azúcares, esos aminoácidos libres, y se convierten en unas plagas que crecen de manera muy rápida y vertiginosa. Y ahí es donde vienen los ataques importantes, digamos, en las plagas y en las enfermedades. Entonces, en ese ámbito, pues la alimentación y la nutrición sana, o la trofobiosis, si le queremos llamar así, es un concepto muy poderoso para mantener la salud de las plantas y prevenir esas plagas y enfermedades de manera natural. Entonces, yo diría que hay un tema esencial, y es partir de esa base. Si nosotros empezamos con una adecuada nutrición, entendiendo que juega el papel más fundamental en la prevención de plagas y enfermedades, ese es el primer paso y el primer camino. Y después viene todo lo referente, lo relacionado a la agricultura regenerativa que se está imponiendo no solamente en Colombia, sino en el mundo, ¿o no? Te mencionaba que la agricultura regenerativa que nosotros promovemos es un enfoque equilibrado entre ese esquema de nutrición y reducir el uso de agroquímicos, porque en el momento que se fomenta la presencia de microorganismos beneficiosos y mantener la salud del suelo, los agricultores pueden disminuir la necesidad de pesticidas y de herbicidas, y en lugar priorizar la nutrición de las plantas mediante esas prácticas, como la aplicación, por ejemplo, de compost orgánico, abonos fermentados, rotación de cultivos. Entonces empezamos a entender la nutrición como tema muy importante finalmente en el control de las plagas y enfermedades. Entonces quería, digamos, un poco iniciar por ahí, Luis Enrique, porque creo que es lo que cualquier productor debe empezar a pensar. Nutrición efectiva de sus plantas, y la nutrición tiene que ver inicialmente con el mejoramiento de la salud del suelo, porque no es lo mismo simplemente aplicar agroquímicos, claro, tipos fertilizantes de síntesis, que hacer una aplicación realmente de productos que permitan que esos minerales, esas vitaminas, les puedan llegar a las plantas de manera mucho más natural a través del proceso de mejoramiento del suelo. Es decir, doctor Elber, en la agricultura regenerativa tendríamos como 4 o 5 pasos, que son diversificación de cultivos, rotación, una cobertura vegetal y, en el caso extremo, un control biológico. Eso es así, ¿no? Así es, exactamente. La agricultura regenerativa tiene, digamos, ese tipo de pasos, sobre todo porque la agricultura regenerativa, como su nombre lo dice, llegó el momento de que realmente se le pueda aportar a un servicio ecosistémico como es el suelo, que se ha venido deteriorando por décadas en la agricultura, y nos permite a nosotros empezar realmente a devolverle esa salud del suelo a través de los mecanismos que acabas de mencionar, el tema de la biodiversidad, rotación, etcétera. Claro, bueno, ya teniendo estos pasos de esta agricultura regenerativa, supongamos para algunos agricultores que de pronto lo han dado, pero se les presentan, por ejemplo, en esos cultivos
insectos como son los gusanos, tenemos los escarabajos, en fin, otras plagas que son muy comunes en los cultivos. ¿Ahí qué podemos hacer? Mira, ahí, digamos, una vez teniendo todos claros que la base está en la nutrición, se empiezan a generar y a presentar temas porque los ecosistemas están desequilibrados. Entonces, mientras uno llega nuevamente al equilibrio, pues no es un tema de un día para otro, realmente es un esfuerzo muy importante. Mientras tanto, se están presentando las plagas y las enfermedades. Entonces, se viene desarrollando también en el mundo, y esto no es un tema tampoco nuevo, que es el manejo integrado de plagas. En ese manejo integrado de plagas, pues hay una respuesta, sale como respuesta a ese uso constante, creciente, indiscriminado de los plaguicidas, que resultó realmente en una crisis del control de plagas debido a la resistencia que empezaban a generar las plagas y a los estallidos de plagas secundarias. Porque con la aplicación de los insecticidas lo que se hace finalmente, uno puede controlar la plaga momentáneamente, pero también está controlando los depredadores de esas plagas. Y finalmente terminan en una explosión muy importante y empiezan los grandes problemas con las plagas y las enfermedades. Entonces el manejo integrado de plagas pues consiste como en la cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas e integrar esas medidas apropiadas que disminuyen el desarrollo de esas plagas. Entonces hay estrategias, tal vez tú las mencionabas al principio, estrategias y prácticas culturales específicas como la gestión biológica, que ahora estábamos mencionando el tema también biológico. La química no se puede descartar cuando hay presencia de plagas, y uno puede seguramente utilizar algunos elementos químicos de la manera adecuada y como corresponde. Gestión física, por ejemplo, y gestión agrícola para producir los cultivos sanos, que era la que mencionábamos anteriormente. Entonces, es un proceso dinámico que emplea un enfoque basado en sistemas ecológicos y alienta a los usuarios o productores a tomar en cuenta y utilizar todas las gamas de las mejores opciones disponibles en materia de control, incluyendo las que acabamos de mencionar. Entonces, una de esas, por ejemplo, es la que tú mencionabas, que es la biológica. Si yo tengo presencia de problemas de insectos específicos, yo tengo que detectar exactamente cuál es mi problemática, porque ya hoy tenemos, en el mercado controles biológicos específicos para plagas específicas. Uh-huh. Entonces, de esa manera uno empieza a hacer la selección de qué manejo integrado de esa plaga hacerlo. Si tengo que empezar a hacer inclusive recolección de hojas infestadas para disminuir el impacto, de la enfermedad, y empezar a utilizar un poco como el manejo, combinado de las diferentes opciones. No irme solamente por un camino, sino empezar a hacer un control un poco más dinámico en ese sentido. Profesor, ¿las malezas que se dan en los cultivos, en las plantaciones, se le puede considerar como una plaga? No, realmente las malezas, mal llamadas malezas, Luis Enrique, sí. Ninguna planta realmente se puede considerar de esa manera. Hoy le han dado un calificativo que le llaman arbences, también nombre un poquito raro, que ya se están volviendo como las buenasas, en el sentido de que ese tipo de plantas inclusive pueden servir de hospederas de plagas y enfermedades. Entonces te evitan que te lleguen al cultivo, te proporcionan materia orgánica. Una vez, por ejemplo, tú hagas el proceso de eliminarlas, en el buen sentido, las arrancamos, pero las dejamos ahí cerca, a las plantas del cultivo. Entonces las malezas no pueden ser realmente consideradas, las malezas entre comillas, como una plaga realmente. Son todo lo contrario, se pueden convertir en un aliado para disminuir el impacto de una plaga, de una enfermedad. Vamos a un corte de comerciales y continuamos este diálogo con el profesor, el investigador Elber Hernando García, la agricultura regenerativa y su importancia en el control de plagas. Ya regresamos. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio.
Y avanzamos en esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio en este diálogo con el profesor e investigador Elber Hernando García, el control de plagas a través de la agricultura regenerativa. Hay un tema bien interesante, profesor, que tiene que ver con las malezas, la maleza que se da en los cultivos. ¿Son o no una plaga? ¿Se controlan o no? ¿Cuál es su opinión? No, realmente las malezas, mal llamadas malezas, Luis Enrique, Sí. ninguna planta realmente se puede considerar de esa manera. Hoy le han dado un calificativo que le llaman arbences, también nombre un poquito raro, que ya se están volviendo como las buenasas, en el sentido de que ese tipo de plantas inclusive pueden servir de hospederas de plagas y enfermedades. Entonces te evitan que te lleguen al cultivo. Te proporcionan materia orgánica. Una vez, por ejemplo, tú hagas el proceso digamos, de eliminarlas en el buen sentido, las arrancamos, pero las dejamos ahí cerca, digamos, a las plantas del cultivo. Entonces las malezas no pueden ser realmente consideradas, las malezas entre comillas, como una plaga realmente. Son todo lo contrario, se pueden convertir en un aliado para disminuir el impacto de una plaga, de una enfermedad. Y finalmente quería preguntarle 5 consejos que los agricultores, los productores del campo tienen o deben tener en cuenta a la hora de tener y poder sacar un buen producto de su cultivo. 5 consejos. Yo diría que el primer consejo, el más importante, es garantizar un buen uso del suelo en términos nutricionales. Esto quiere decir incorporarle la materia orgánica, que es tal vez lo más importante, que permita que esa labor del suelo sea una labor efectiva desde el punto de vista nutricional para la planta. Ese es mi primer consejo, es saber exactamente qué tengo en mi suelo y qué debo hacer para mejorarlo antes de emprender, digamos, cualquier actividad agropecuaria. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es hacer siempre en los establecimientos de los cultivos, intentar hacer establecimientos de cultivos multiestratos en los posibles, que permita una biodiversidad también en los mismos. Esto quiere decir que tenga, digamos, una distribución muy interesante, seguramente en una misma plantación de cultivos intercalados, etcétera. Me parece que esa es una actividad posible. Hoy estamos viendo cómo en la agricultura, a pesar de que se siguen viendo las agriculturas intensivas y los monocultivos, hoy cada vez uno tiene que aproximarse a diversificar más la producción, digamos, de los cultivos. Segundo consejo es entonces intentar meterle mucha biodiversidad al cultivo. 3, en lo posible, procurar labranza mínima en el desarrollo de la actividad productiva. ¿Qué quiero decir con labranza mínima? Intentar interferir lo menos posible en la estructura del suelo, en su manejo. Eso no quiere decir que yo le incorpore temas como la materia orgánica que acabamos de mencionar, pero intentar afectar lo menos posible esa estructura del suelo para que, digamos, todo su desarrollo permita finalmente una nutrición adecuada para las plantas. Y 4, estar como muy atento a la aparición de insectos, de hongos, de plagas y enfermedades, para darle pues ese nombre en particular, con el propósito de ir haciendo una evaluación del nivel de daño económico que puede proporcionar esa plaga de enfermedad y empezar a hacer como el control específico a través de ese manejo integrado de plagas que hablábamos anteriormente, Luis Enrique. Profesor Elber Hernando García, pues ha sido usted muy amable por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Gracias por estos consejos, por los datos que nos ha entregado sobre la agricultura regenerativa y también en el control de plagas. Muy amable, feliz día. Luis Enrique, estamos muy pendientes de otros temas específicos y reitero pues un saludo muy especial, agradecerle realmente este medio y recordarles pues que nosotros desde la Fundación Alpina
seguimos en este proceso de acompañar a los productores en Colombia de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Un abrazo. De la agricultura regenerativa, del control de plagas, ahora les contamos que el Ministerio de Agricultura declaró una nueva área de producción de alimentos en el país. El Ministerio, por medio de la resolución 161, hizo oficial la declaración de las áreas de protección para la producción de alimentos en 8 municipios del sur de La Guajira. Se establece allí 79.961 hectáreas protegidas para usar exclusivamente para la producción de alimentos. Los municipios donde está esta área son San Juan del Cesar, también está Fonseca, Distracción, El Molino, La Jagua del Pilar, Villanueva, Urumita y Barrancas. La directora técnica de la UPRA, la doctora Inés Martínez. Esto surge a partir de un compromiso en el Plan Nacional de Desarrollo, donde la UPRA debe técnicamente identificar las mejores tierras para la producción de alimentos y el Ministerio de Agricultura declarar estas áreas como una determinante de superior jerarquía del ordenamiento territorial. Las primeras áreas de protección para la producción de alimentos que se declaran en el país, acá en el sur de La Guajira, en 8 municipios que garantizarán la seguridad alimentaria no solamente de este territorio, sino también la provisión de alimentos para la media y la alta Guajira. Las próximas zonas exclusivas para la producción de alimentos estarán ubicadas en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Santander, Cundinamarca, Tolima y Cauca. Pero a partir de este momento, ¿cuál es el proceso que sigue en la implementación de estas zonas? Después de la declaratoria de la ZAPA, vamos a hacer un proceso de implementación. ¿Qué consiste este proceso de implementación? Primero, la entrega formal de la información resultante de todo el ejercicio que hicimos, cartográfico, participativo, con los 8 municipios y con las comunidades. Esa información la entregará la UPRA a cada una de las secretarías de planeación y agricultura de las 8 alcaldías. Haremos unos procesos de capacitación y generaremos unos servicios de información para que la información esté permanentemente disponible para todos los ciudadanos. En segundo lugar, vamos a hacer una asistencia técnica para estos municipios para que en sus procesos de revisión, actualización de esquemas y planes básicos de ordenamiento territorial puedan incorporar estas áreas como una nueva determinante de superior jerarquía del ordenamiento territorial. La decisión del gobierno nacional está orientada a garantizar estas zonas para la producción de alimentos en Colombia. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos aquí en Al Campo de Caracol Radio. El agro es noticia en Al Campo. Y avanzamos en esta mañana de domingo aquí en la ciudad de Bogotá, como ya es habitual, muy fría, pero les vamos a presentar ahora los hechos, las noticias más importantes que se han presentado en el agro en el país. En una alianza estratégica entre la Agencia de Desarrollo Rural y la Corporación Tierras para la Paz del Magdalena Medio, se ha llevado a cabo un proyecto productivo que busca fortalecer la producción y comercialización de cacao. Esto en el municipio de Carmen de Chucurí, conocida como una de las capitales cacaoteras de Colombia. El proyecto contempla la recuperación de 115 hectáreas de cultivo de cacao, con el objetivo de garantizar la soberanía alimentaria y la recuperación económica de la región, además del fortalecimiento de la asociatividad, la producción, comercialización y la adecuación de tierra. La inversión superó los 1.500 millones de pesos y ha beneficiado a 115 familias campesinas. De otra parte, al entregar el resguardo indígena de Caquiona, ubicado en el municipio de Almaguer, esto es en el departamento del Cauca, una serie de implementos de laboratorio y oficinas con el objetivo de restablecer un laboratorio de café, la Agencia de Desarrollo Rural ha reafirmado su compromiso con las comunidades indígenas. La inversión, 97 millones de pesos, esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad y sostenibilidad del café producido en la zona y tener un impacto positivo en la vida de 179 hogares en esta zona del Cauca. Hace unos días la Agencia de Desarrollo Rural inició su gira ganadera popular sostenible norte de Santander. En el marco de esta gira, la agencia entregó un proyecto de 1.130 millones de pesos a 35 familias lecheras del municipio La Esperanza en este departamento. A pesar de que este pueblo se destaca por producción ganadera, la explotación lechera no ha sido explotada al máximo
debido a obstáculos como un acceso deficiente a tecnologías y la falta de procesos productivos especializados. Continuamos recorriendo las diferentes regiones, conociendo los hechos, las noticias más importantes del agro. En Duitama, por ejemplo, en el departamento de Boyacá, se llevó a cabo el primer encuentro regional de juventudes rurales y campesinas, en el que participaron jóvenes de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Casanare. El objetivo del encuentro es construir la política pública de juventudes rurales. En el evento participaron 120 jóvenes agricultores, productores, consejeros y líderes, quienes participaron activamente en la creación de estrategias para que los programas y proyectos del sector agrícola fueran transversales. Y ahora nos vamos para Corabastos, porque está cumpliendo 52 años de vida de servicio a los habitantes aquí en Bogotá como la principal central de abastos del país. Luis Hernando Ríos, buenos días. Bueno, Luis Enrique, el turno ahora es Corabastos, Bogotá, considerado el mercado mayorista más importante del país, según de Latinoamérica. La comunicación es con el señor gerente de Corabastos, doctor Francisco Javier Salcedo Caicedo. Doctor, tenga usted muy buenos días. ¿Qué significa para Corabastos 52 años? 52 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo de todos nuestros campesinos, de nuestros comerciantes, teniendo un compromiso con la ciudad-región, con Bogotá, con Cundinamarca, con todos los departamentos que también nos traen sus productos. Acordemos que son los 32 departamentos los que traen productos acá a la central de Corabastos. Señor gerente de Corabastos, ¿cuál es la programación que tienen con motivo de la celebración de los 52 años? Sí, queremos invitar absolutamente a todos. Del 11 al 21 tenemos Corasopas, vamos a tener una exposición de las mejores sopas de Bogotá, de Cundinamarca. El 14 de julio tenemos una carrera atlética con niños y también adultos totalmente invitados. Del 1 al 27 tenemos el ofertón. O sea, ustedes tienen que venir y ver los precios que tenemos en la central. El 16 de julio la Virgen del Carmen, que es un tema que siempre lo he celebrado acá en Corabastos. Y el 18 de julio los juegos tradicionales, como es el desgranado de alberja y todos esos temas que tanto le gusta a la gente. Siendo la primera central de abastos del país, ¿qué proyectos en este momento están trabajando para mejorar el sistema comercial agropecuario? Mire, estamos comprometidos con la Junta Directiva para el tema de la modernización. Vamos a trabajar plenamente con el tema de paneles solares, colocarle paneles solares a Corabastos. Estamos en mora de hacer todos estos temas de modernización de la central. Afortunadamente estamos recibiendo el apoyo del gobierno nacional, del gobierno departamental, del gobierno distrital y claro que sí de todos nuestros comerciantes para poder sacar esto adelante. El tema de seguridad para Corabastos es muy importante. ¿Cómo se está trabajando este aspecto? Mire, comprometidos, pero no solamente con el entorno, no solamente al interior, sino también el entorno de Corabastos. Muchos de nuestros policías también cuidan el entorno, María Paz, El Amparo, salen de Corabastos y también tienen su granito de arena para la seguridad al interior y al exterior de la central. Hace aproximadamente año y medio, 2 años, Corabastos fue nombrado como el director de la Red Latinoamericana de Centrales de Abastos Flama. Se está trabajando con organismos internacionales. Cuéntenos sobre ese tema. Muy avanzado, no solamente la FAO, con la Embajada de Estados Unidos, vamos a tener la visita del subsecretario de Agricultura en el mes de agosto. Hemos encontrado canales de comunicación y donde estamos progresando y donde estamos creando sinergias con todos esos estamentos internacionales. Señor gerente, ¿cómo va el tema de la red de centrales de abastos que se quieren unir todas a través de un organismo? Un tema tan importante que es convertir a la Red Nacional de Centrales de Abastos en la Federación Nacional de Centrales de Abastos, donde vamos a tener la participación de Barranquilla, Boyacá, Tolima, 14 centrales que son las más importantes. Vamos a crear esa federación y demostrar que podemos trabajar unidos. La central de abastos de Cali está cumpliendo 50 años de actividad comercial. ¿Cuál es el mensaje, el saludo a la central de abastos Cabaza? Un saludo grandísimo a mi amigo que es el gerente de Cabaza, que siempre hemos tenido el respaldo de ellos. Son 50 años de trabajo que ellos han tenido en Cali y que realmente lo han hecho muy bien. Vamos a estar acompañándolos allá en la bella ciudad de Cali porque ellos están organizando un gran foro donde va a estar diferentes representantes del gobierno nacional, departamental, municipal y realmente necesitamos
todos estos eventos para visibilizar más las centrales, la importancia que tienen las centrales de abastos a nivel nacional. Entonces allá estaremos en los 50 años de Cabasa. Queremos agradecer al doctor Carlos Salomía, gerente general de Cabasa en la ciudad de Cali, al igual que al doctor Francisco Javier Salcedo Caicedo, gerente general de Corabastos. Dos importantes centrales de abastos que están cumpliendo años por esta época y que juegan un papel importante en la comercialización de alimentos básicos de la canasta familiar. Estas dos centrales canalizan gran cantidad de productos que son llevados a los tenderos y finalmente a nuestras amas de casa. Luis Fernando, gracias. Ahí está el balance, la importancia de estas dos centrales de abastos del país. La de Cali, 50 años, y aquí Corabastos, 52 años de estar prestando su servicio a miles y miles de familias en la capital de los colombianos. También les contamos que en un esfuerzo conjunto el gobierno nacional y local junto con la empresa privada se comprometieron a apoyar la reforma agraria para beneficiar a las víctimas del conflicto y fomentar la paz en la región. El acuerdo firmado en Tierra Alta, en Córdoba, ratifica la confianza de la empresa privada en la apuesta progresista liderada por el presidente Gustavo Petro. Este compromiso busca cumplir con el punto 1 del acuerdo final de paz, reparando a quienes se vieron afectados por el conflicto armado. La Secretaría de Agricultura de Cundinamarca lanzó una convocatoria con el propósito de apoyar a 175 unidades productivas que cuenten con proyectos activos. Estos proyectos beneficiarán a la población víctima del conflicto armado en la región. Un propósito de la Secretaría de Agricultura y Minería del Departamento del Huila es promover el crecimiento de la producción agrícola y modernización del medio rural. En este contexto, la entidad se ha enfocado en fortalecer el sector cacaotero, promoviendo la inclusión social y la sostenibilidad en línea con esta visión. Y el sector de los servicios públicos, incluido el eléctrico, están conmemorando los 30 años de dos leyes trascendentales que marcaron un antes y un después para el país. La Ley 142 y la 143 de 1994, que fueron promulgadas el 11 de julio. En estas dos leyes nacieron como respuesta a décadas de atraso en el sector y a la debilidad del sector eléctrico, que nos dejó un apagón de casi un año a media marcha y un capítulo lamentable para todos los colombianos. El presidente de Asocodis, José Camilo Mansur. Gracias, Luis Enrique. Sin duda alguna, las leyes 142 y 143, que el 11 de julio cumplen 30 años de haber sido expedidas, sin duda son dos leyes trascendentales para los servicios públicos domiciliarios y para el sector eléctrico colombiano. Esas leyes, recordemos pues, nacieron como respuesta a décadas de atraso en el sector y la debilidad del sector eléctrico en su momento, que nos dejó un racionamiento bastante pronunciado. 1991-1992, de casi un año, en la cual pues se constituye en un capítulo lamentable para el país, unos perjuicios significativos desde el punto de vista fiscal y para toda la ciudadanía. Esas dos leyes se convirtieron en los grandes pilares, en los grandes cimientos del sector de servicios públicos y del sector eléctrico en particular. Sin duda, esas leyes han representado un gran beneficio para el país y desde el punto de vista del sector eléctrico podemos mencionar algunos temas bien importantes, como hoy la cobertura está entre 97 y 98%, por encima del promedio latinoamericano. La calidad del servicio ha mejorado significativamente e incluso en los últimos 4 o 5 años ha mejorado un 50% la duración de las interrupciones y el número de interrupciones. A su vez, desde el punto de vista de confiabilidad, a pesar de múltiples fenómenos del Niño durante estos 30 años, el país, o sea, Colombia, no ha tenido racionamiento alguno, a diferencia de otros países en Latinoamérica que se han visto con racionamiento en épocas de fenómeno del Niño. La Ley de Servicios Públicos, 30 años, que ha permitido avances sustanciales en el sector energético en el país. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos aquí en Al Campo de Caracol Radio. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Pomario es un emprendimiento que surgió en el año 2014 en el departamento de Antioquia. Busca combinar pasiones por el campo y la cocina y empezar a crear y experimentar con sabores, sensaciones, semillas
prácticas de cultivo y cosecha. Hoy ya atiende mercados en las principales ciudades del país con vegetales y otros productos del agro, del campo colombiano, productos de ciclo corto. Y estamos saludando a esta hora de la mañana a Luis Miguel Botero, cofundador de Poumario. Luis Miguel, bienvenido al Campo de Caracol Radio. ¿Cómo van las cosas? Luis, buenos días y muchas gracias por esta invitación. Poumario surge en el 2014 buscando dignificar las labores de todas las personas, de esas personas que trabajan en la informalidad en el campo en Colombia. Cerca del 90% de la población rural de Colombia trabaja en condiciones de informalidad. Y lo que hacemos o lo que buscamos es hacer vegetales especiales para supermercados de Colombia y restaurantes de alto nivel. Hacemos flores comestibles, brotes, microvegetales y ensaladas de hoja que cumplen 3 promesas de valor. Son productos orgánicos, certificados, son productos lavados y listos para el consumo y son productos que se entregan en menos de 24 horas después de ser cosechados. Esas son nuestras 3 propuestas de valor. ¿Ustedes compran los vegetales a productores de la zona o tienen una finca para la producción de los mismos? Nosotros los sembramos. Hoy tenemos 10 hectáreas. Tenemos 10 hectáreas en el norte de Antioquia, en el municipio de Yarumal. Empleamos a esas personas, de nuevo, bajo condiciones de formalidad, algo que no suele suceder en el agro. Y sí, las producimos internamente. Luis Miguel, ¿cómo es la producción y cómo se atiende rápidamente a los mercados para que estos vegetales no se dañen? Esa es una muy buena pregunta, Luis, porque los tiempos de producción nuestros son bien reducidos. Nuestros tiempos de producción van desde los 8 días en caso de los brotes hasta los 3 meses en el caso de los microvegetales como los brocolinis o las zanahorias o las remolachas. Pero pues en general son unos tiempos bien bajos. Nuestro mayor producto son las ensaladas de hojas y eso tiene un tiempo de producción entre 21 y 25 días, Luis. Ustedes, por ejemplo, cuando manejan todo el tema orgánico, ¿esos productos tienen un proceso diferente al resto de producción que se tiene en otros sectores? Sí, la producción orgánica, Luis, está basada en el no uso de pesticidas, de síntesis química, de fertilizantes de síntesis química, y también en el caso de nuestra certificación, que es Alimento Ecológico Colombiano, también toca mucho el tema social, ¿cierto? Entonces, de nuevo, vuelve y se enfoca en el tema de formalización, en las condiciones laborales de las personas que trabajan en el agro. Entonces, trabajamos mucho con materia orgánica para la fertilización y con productos, extractos vegetales o extractos minerales para el control de plagas. Esa es como la diferencia central de la producción convencional y nuestra producción orgánica. ¿El mercado en Colombia qué tan bueno es? Sigue siendo un mercado de nicho. Es un mercado de nicho para la producción orgánica. Viene creciendo. Los restaurantes, cadenas de restaurantes y supermercados lo valoran cada vez más. Los usuarios o consumidores finales lo valoran cada vez más. Pero sin lugar a dudas sigue siendo un mercado de nicho. Tenemos que hacer que esto sea algo masivo. Y me imagino que está creciendo debido a todo el tema de manejo de productos saludables, ¿no? Sí, señor, así es. Y va muy de la mano también con lo que hacemos, con esos vegetales que sin lugar a dudas son parte esencial de una dieta saludable. Luis Miguel, ¿cuál es el problema o la dificultad más grande que tienen ustedes a la hora de buscar un mercado, por ejemplo, para llegar a Bogotá o para llegar a las grandes ciudades? De nuevo, nuestro punto o centro de producción está en Yarumal, en el norte de Antioquia. Uno de los temas que cambiamos con el programa de aceleración fue el cambio de locación para buscar estar cerca de los distribuidores o mayores distribuidores en frío del país, ¿cierto? De Antioquia. Uno de los problemas era la distribución. La distribución en frío es limitada en el país. Todos nuestros productos tienen que ser refrigerados. Entonces, pues es como el mayor cuello de botella. Se ha ido mejorando. Poco a poco se encuentra mayor capacidad en frío para ese transporte,
pero sí era nuestro cuello de botella, algo que hemos logrado mejorar, pero ese es nuestro cuello de botella. ¿Ustedes cómo lograron llegar a IKEA? ¿Cómo se dio ese paso? Conocimos a Nest que es ese aliado de IKEA en este programa. Lo conocíamos por estar en el mundo de emprendimiento social y se nos presentó la oportunidad de entrar al programa de aceleración de IKEA y Nest. Y ahí conocimos todo el programa mundial, todo lo que han hecho con empresas sociales alrededor del mundo. Lo conocíamos ya como usuarios de los almacenes en otras partes, y ahí empezamos a trabajar con ellos. En algún momento de esta alianza que se está realizando entre ustedes y IKEA, ¿han evaluado la posibilidad de comenzar a exportar? Sí, señor, sí, es una posibilidad. Hemos hecho algunos avances para exportar a Centroamérica, hemos hecho avances para exportar a Estados Unidos. Es algo en lo que estamos trabajando y lo esperamos hacer en el corto plazo. Claro, si se da esa posibilidad de conquistar esos mercados, me imagino que tienen que aumentar la producción, ¿no? Sí, señor, así es. Sí, tendríamos que pasar de esas 10 hectáreas a unas hectáreas más, algo que tenemos la posibilidad en la tierra donde estamos en este momento. Y ahora el trabajo, por ejemplo, para cumplir con todas las normas fitosanitarias que se establecen en cada país, ¿ya hay avances con el ICA? Ya hay avances con el ICA, sí, estamos en todo el proceso de registro de predio exportador. Estamos haciendo todo el programa como bien lo dices, de manejo integrado de plagas, y el tema de certificaciones, porque si bien tenemos la certificación orgánica nacional, la debemos expandir a una certificación orgánica internacional para que nos permita hacer la exportación y toda la comercialización en el exterior. Luis Miguel, como a esta hora de la mañana lo están escuchando personas, emprendedores jóvenes que viven en el campo colombiano, en las zonas rurales del país, y que también están intentando con estos cultivos de ciclo corto para emprender, ¿usted qué les aconsejaría teniendo en cuenta que su emprendimiento ya ha dado ese paso y ya sale adelante? Pues es importante ser constantes, tener una meta clara en producción, no estar yéndose de una idea hacia otra constantemente, sino tener constancia en esa idea inicial, buscar mercados. Creo que de nuevo sin mercados y sin la posibilidad de comercialización es muy difícil crecer. Entonces asegurar esos mercados, asegurar las formas de comercialización, ojalá llegando hasta el consumidor final o al usuario final. Y dos, pues aventurarse, como digo yo, saltar del avión, ¿cierto? Uh-huh. Saber que siempre hay un paracaídas ahí que le permite a uno llegar al punto que uno se está trazando. Claro, y me imagino que es, como lo dice usted, un paso a paso y no pensar que de la noche a la mañana uno se va a volver rico con un emprendimiento, ¿no? Sí, así es. Sí, esto es un tema de constancia, de todos los días estar trabajando por esa meta que uno se ha fijado. Sí, esto no es de un día, de la noche a la mañana. En el caso de nosotros, pues llevamos 10 años, en mayo cumplimos 10 años y todavía tenemos mucho por hacer, pero pues llevamos caminando este camino ya 10 años con constancia. ¿Y se alcanza a vivir bien? Se alcanza a vivir bien, sí, ese es el mensaje importante también, del agro se alcanza a vivir bien, del agro y las buenas prácticas sin abusar de las personas, sin abusar de los recursos, se puede vivir bien. Pues Luis Miguel, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio, dándonos a conocer más detalles de su emprendimiento, lo que es Pomario, que se dedica a la venta de vegetales de ciclo corto, en un mercado con muchos retos, pero que han logrado conquistar, se logran asociar con IKEA y esto les da la posibilidad de pensar en comenzar a exportar, a llegar a otros mercados a nivel internacional. Luis Miguel, de verdad, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Luis, muchísimas gracias. Que estés muy bien.
Nos despedimos, nos volveremos a encontrar el próximo fin de semana, el próximo sábado, para continuar dialogando, hablando de los hechos, las entrevistas más importantes que se presenten en esta semana que inicia. Todos nuestros programas ya los encuentran en Spotify, Al Campo. Ahí está toda la información. Agradecimiento especial a María Camila Tovar por la colaboración con el programa. Feliz inicio de semana. Nos encontramos el próximo sábado. Hasta entonces.